Buenos días, nosotros somos el grupo número 8, el cual está compuesto por Emmanuel Genao y Yarisa Guerrero, y estaremos hablando sobre el empirismo. El empirismo, también llamado empirismo inglés, es el segundo gran movimiento de la filosofía moderna y se vino desarrollando a finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Como sabemos, el empirismo se contrapone al racionalismo, ya que el empirismo sostiene que el conocimiento de la realidad comienza por la experiencia, al contrario del racionalismo, que cree que existe un conocimiento innato. El racionalismo tiene como modelo a las ciencias matemáticas, mientras que el empirismo tiene como modelo a las ciencias experimentales. Los empiristas afirman que el origen del conocimiento está en la experiencia. Estos afirman lo siguiente: nil est in intellectu, quod prio non fori in sensu. Lo que quiere decir que nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, y por lo tanto niegan la existencia de las ideas innatas y afirman que la experiencia puede ser de dos tipos, externas e internas. Estos también afirman que el conocimiento tiene sus límites. Ellos dicen que no podemos conocer con verdad nada que se halle más allá de la experiencia. Y en su última afirmación coinciden con el racionalismo, en que nuestro conocimiento siempre es conocimiento de ideas, pero en algo no están de acuerdo y es en el origen de dichas ideas. Dentro de los primeros filósofos del empirismo inglés encontramos a John Locke, quien fue defensor del liberalismo político y de los ideales ilustrados de la racionalidad filosófica. Este fue desterrado y a causa de eso empezó su viaje por Francia, Holanda y Alemania, en donde llegó a conocer el racionalismo cartesiano, al cual se opuso con el planteamiento de varias ideas. Locke, al igual que Descartes, utilizó la noción de idea con el mismo significado para referirse a las imágenes o nociones que nuestra mente tiene de las cosas. Las ideas son los objetos que nuestro conocimiento percibe de modo inmediato. Dentro de esos objetos están los colores que vemos, el calor que sentimos y los deseos. Dentro de esas clases de ideas tenemos las ideas simples. Son las ideas que nuestra mente percibe a través de la sensación o experiencia de la realidad externa a la mente por medio de los sentidos. Y también tenemos las ideas simples que se perciben a través de la reflexión, lo cual son sensaciones que el espíritu tiene de su propia actividad, como deseos, emociones y recuerdos. Y por último tenemos las ideas complejas. Son aquellas ideas que forman activamente nuestro entendimiento, combinando ideas simples. Por ejemplo, la de la manzana, que está formada por ideas de color, sabor, olor y forma geométrica. La idea de la sustancia. John Locke toma un ejemplo de una manzana. ¿Qué percibimos de ella? Es decir, ¿qué experiencia sensible tenemos de tal sustancia? Un cierto olor, una figura, un tamaño, un olor, un sabor, una sensación suave al tacto. Es decir, un conjunto de ideas simples. Pero ¿es la manzana solamente el conjunto de tales ideas simples? Locke piensa que no, que el olor, el color y la figura no son la manzana. Entonces, él se pregunta ¿en qué consiste la manzana? Locke afirma que de lo único que tenemos experiencia es de su color, de su olor y así, pero que realmente no sabemos en qué consiste dicha sustancia. Por esa razón, Locke dice que dicha sustancia es una realidad incognoscible, utilizando la expresión es un no sé qué. De lo afirmado, Locke concluye que no conocemos el ser sustancial de las cosas. Conocemos solamente aquello que la experiencia sensible nos muestra. Tal es el límite de nuestro conocimiento. La noción de idea. La noción de idea llevó a Locke a la afirmación de que existe una realidad exterior a la mente, de la cual las ideas son representantes. Él distingue tres grandes ámbitos de lo real o sustancia, y son la realidad del yo, la de Dios y la de los cuerpos materiales. Este dice que la existencia del yo pensante conocemos su existencia de modo inmediato por reflexión. La de la existencia de Dios tenemos certeza demostrativa y la de los cuerpos materiales tenemos certeza sensitiva. El segundo empirista es Jorge Berkeley. Nació en 1685 en Irlanda. Estudió en la Universidad de Dublín, donde tuvo ocasión de conocer las principales corrientes filosóficas y científicas de la época. Fue un hombre profundamente religioso. Puso la filosofía al servicio de la fe. En 1734 fue nombrado obispo anglicano en el sur de Irlanda. Su obra fundamental es el Tratado sobre los Principios de Conocimiento Humano, compuesto cuando tenía 25 años. Ser es ser percibido. Berkeley puso de manifiesto algunas incoherencias de la filosofía de Locke e intentando corregirlas formuló
una curiosa teoría según la cual el ser de las cosas consiste en ser percibidas, es decir, las cosas solo son percepciones de la mente. Otra incoherencia fue que afirmó que las ideas de la mente presentan una supuesta realidad exterior, realidad de la que sin embargo no tenemos conocimiento alguno. Veclen consiste que la filosofía de Luz de que nuestras ideas representan una realidad distinta de ellas mismas. Si nuestro conocimiento es siempre conocimiento de ideas simples o complejas, no podemos afirmar que ellas representan una realidad no ideal o material. Solo existen realmente las ideas, a las que Veclen llama percepciones de la mente. Pero, ¿qué es percepción? ¿Acaso las percepciones no se tienen de una existencia tanto material como inmaterial? Ya que las percepciones son los primeros conocimientos de una cosa por medio de la impresión de los sentidos. ¿Acaso Benjamin estaba equivocado o era John Locke que lo estaba? La mente humana y Dios. Benjamin sacó este argumento para demostrar que Locke estaba equivocado cuando habló de la existencia real, exterior a la mente o realidad material que anteriormente fue explicado por mi compañera. ¿De dónde recibe nuestra mente la supuesta idea y constantemente parecen asaltarla? Para Beckley, la única sustancia real o existente es la espiritual, mejor dicho, diversas mentes con todas sus series de ideas. La reflexión de Beckley es una especie de idealismo inmaterial que por un lado niega la existencia de la realidad material y por el otro lado afirma la existencia de dos sustancias o realidades, pero ambas espirituales, una infinita que es la que llamamos Dios y la otra finita que es el yo pensante o alma. Ahora pasamos con el tercer empirista, David Hume, quien utilizó el mismo término idea que Descartes para referirse a todas las imágenes que hay en la mente, y también lo utilizó para referirse a una clase de percepciones que la mente percibe. Este dice que lo que la mente percibe puede ser de dos clases, impresiones e ideas. Las impresiones son percepciones que afectan nuestra mente con más intensidad. Hay impresiones de la sensación de colores, sabores y formas de objetos que están presentes en los sentidos e impresiones de la reflexión, que son las percepciones de emociones, deseos que actúan en el interior de la mente. Y las ideas. Estas son las copias o huellas que las impresiones van dejando en nuestra mente una vez pasadas. Hume dice que si encontramos alguna idea en nuestra mente de la que no podamos indicar cuál es la impresión que la originó, hemos de rechazarla, pues carece de significado y por tanto no se refiere a ninguna realidad que pueda ser conocida. Conocimiento de relaciones entre ideas. Este conocimiento es el que se consigue nuestro entendimiento relacionando ideas sin tener que acudir a las impresiones. Estos conocimientos poseen una vida racional, lo que quiere decir que el entendimiento conoce su verdad. Conocimiento de hechos. Este es el conocimiento que obtenemos de la realidad a través de las impresiones, es decir, a través de la experiencia. Y este tipo de conocimiento carecen de evidencia racional. Aunque estemos muy seguros por experiencia, siempre nuestro entendimiento puede concebir lo contrario sin contradicción. El conocimiento de hecho y la idea de causa. El empirismo dice que todo nuestro conocimiento acerca de los hechos, para que puedan ser verdaderos, debemos de obtenerlos a partir de la experiencia o impresiones. Se dice que nuestro saber acerca de la realidad empírica queda limitado a nuestras impresiones actuales, es decir, a lo que ahora vemos y escuchamos, y al recuerdo de las impresiones pasadas. Hume destacó que en todos nuestros conocimientos acerca de cuestiones de hecho, es decir, acerca de la realidad empírica, la certeza que tenemos sobre lo que acontecerá en el futuro se basa en una inferencia causal o razonamiento de causa y efecto, en virtud del cual, a partir de las observaciones de un hecho actual, concluimos que en el futuro se producirá necesariamente otro hecho como efecto suyo. Hume dice, todos los razonamientos referentes a cuestiones de hecho están fundados en la relación de causa y efecto. ¿Cómo entendemos la relación de causa y efecto? Lo podemos entender como una conexión necesaria que tiene que darse entre tales hechos. Crítica de la idea conexión necesaria. De acuerdo con la crítica, una idea solo es verdadera si procede o es copia de alguna impresión pasada. Pues bien, hemos tenido algunas impresiones de la que procede de la idea de causa, es decir,
impresiones de la relación causal necesaria entre dos hechos, de ningún modo contesta Hume. Observamos que ciertos hechos son siempre seguidos de otros, pero jamás observamos la conexión necesaria que lo hace posible. Lo único que vemos y observamos en el pasado y observamos ahora es que tras un hecho surge otro, pero se afirma que entre ambos hay una conexión necesaria. Para Hume es una creencia que tenemos y que surge por un hábito. La inferencia causa o razonamiento causa y efecto. Realizamos inferencias casuales entre hechos, es decir, cuando al observar uno concluimos que otro va a producirse como efecto suyo, cuando tales hechos han sido observados habitualmente en la siguiente circunstancia: contiguo espacio temporalmente, es decir, próximos en el espacio y en el tiempo. Primero siempre el hecho que consideramos causa y después el considerado efecto, y en conjunto constante, es decir, siempre unidos. Ahora bien, las inferencias causales no poseen evidencia radical, no son verdaderas necesarias, pues podemos pensar lo contrario de lo que en ellas se afirma, sin contradecir lógica alguna. Entonces, ¿qué tipo de certeza aceptamos firmemente? Porque presentar una certeza de carácter instintivo que Hume llama creencia, en el que el curso de la naturaleza continuará siendo uniformemente el mismo. Es decir, que si en nuestra experiencia pasada el hecho A le ha seguido siempre el hecho B, entonces creemos que eso mismo ocurrirá en el futuro. Dice Hume, estamos determinados solamente por la costumbre a suponer el futuro en conformidad con el pasado. No es pues la razón la guía de la vida humana, sino la conforme al pasado. Por fácil que pueda parecer este paso, la razón no será capaz de darlo en toda la eternidad. Mejor dicho, la seguridad o certeza que nuestra mente tiene de que en el futuro los hechos sucederán con el mismo orden que en el pasado. Es simple creencia que nuestra mente adquiere por costumbre. La idea de causa. Hume dice que tal idea no procede de ninguna impresión. Mucha atención que pongamos en nuestras percepciones, jamás recibimos las impresiones de conexión causal entre hechos. Únicamente percibimos que unos hechos siguen a otros constantemente, sin que tengamos impresiones de poder o causa que así lo determina. No es, pues, un conocimiento empírico de ningún hecho observable. Es, por tanto, un mecanismo subjetivo de carácter psicológico, con el que nuestra mente enlaza hechos de acuerdo con su experiencia pasada. Es decir, infiere por costumbre que unos hechos van a producirse en el futuro a partir de la observación de otros. Principios o leyes de asociación de ideas. Hume se considera a sí mismo como el descubridor de las leyes o principios que rigen la asociación de ideas en nuestro entendimiento. Él expresa que las ideas hay un lazo secreto que las asocia frecuentemente unas con otras en virtud de tres principios o mecanismos psíquicos. Entre esos están la semejanza. Nuestra mente tiende a asociar las ideas que sean de algún modo semejantes. La contigüidad. Nuestra mente asocia las ideas que fueron percibidas próximas en el espacio o en el tiempo. Y la causalidad. Nuestra mente tiende a asociar aquellas ideas que se refieren a hechos observados en continuos espacios temporalmente. Primero uno y luego el otro, y constantemente unidos, y el primero se asocia al segundo como su causa. Hume no niega la realidad del mundo exterior a nuestra mente, como ha hecho Berkeley, ni duda de su existencia, como hizo Descartes al principio de su dudar metódico. Las impresiones que recibimos nos permiten creer y afirmar que existe realmente, pero sí rechaza que podamos conocerlo tal y como es en sí. Muchas gracias.